que es tan espiritual, no es motivacional. Pero la verdad es que la palabra de Dios es espiritual, pero también es muy motivacional. Y me venía a la mente el día de ayer, donde se sentaba mi madre en el negocio que ella tenía. Tenía un espejo y ahí tenía un poema, y me va a servir de introducción este poema para el tema que les quiero compartir el día de hoy. El poema dice así: cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino, solo cuestas que subir, cuando tengas poco haber, pero mucho que pagar, y precises sonreír aún teniendo que llorar. Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino, solo cuestas que subir, cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir, descansar quizá tú debas, pero nunca desistir. Tras las sombras de la duda, ya plateadas, ya sombrías, puede bien surgir el triunfo, no el fracaso que temías. Y no es dable a tu ignorancia figurarse cuán cercano puede estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano. Lucha, lucha, pues por más que tengas en la brega que sufrir, cuando todo está peor, más debemos insistir. Si en la lucha el destino te derriba, si todo en tu camino es cuesta arriba, si tu sonrisa es ansia satisfecha, si hay faena excesiva y vil cosecha, si a tu caudal se contraponen diques, date una tregua, pero nunca, nunca claudiques. Un aplauso. Muy bien. En la palabra del Señor hemos visto algo del capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. En el capítulo 8, 9 y 10 es la propagación del Evangelio. Primero directamente a través del Señor Jesús y luego a través de los discípulos que Él nombra, para dejar un patrón para que se siga dando todo esto. Y en este capítulo 9 y más adelante también hay algo como una muestra, un ejemplo que el Señor nos da para que nosotros lo copiemos y nosotros lo vivamos y lo experimentemos y luego podamos compartirlo más adelante a otras personas. Y en lo que el Señor sabe que nosotros somos, hay alguna palabra, cuando se repite algún concepto, es algo que el Señor quiere dejar marcado en nosotros. Y esta palabra, este concepto que el Señor repite es ten ánimo, ten ánimo. Esta es la palabra que el Señor nos menciona. Y yo buscando en la palabra de Dios, encuentro que nosotros podemos encontrar diferentes situaciones en que hay que apagar un aparato. Diferentes situaciones que nosotros tenemos que entender lo que está pasando en el mundo espiritual y cuál es esa voz y la intención del corazón de Dios para nosotros. Hay tres casos en que el Señor enfáticamente se encuentra con una situación y lo primero que hace es decirle a la persona, ten ánimo. Uno podría decir, ¿qué necesidad hay que diga eso si el Señor va a resolver el problema? Pero parece que el Señor se da cuenta que el estado anímico de las personas es clave, porque una persona de repente puede tener la solución del problema, pero el estado anímico se le quedó en, vamos a decir, en modo negativo. Y de repente encontramos personas que teniendo problemas resueltos, su estado anímico sigue todavía en una situación de negatividad, de estar desanimado, vamos a decir. Yo pienso de repente, cuando veo cosas que harían felices a alguna persona en la calle, cosas que yo digo, esto
esto tan poquito posiblemente para mí haría feliz a esta persona. O esto que yo puedo hacer, estos brazos o esta vista o estos oídos, que para mí parece ser tan natural y tan normal, hay personas en el mundo que las haría tremendamente felices. Yo siempre he dicho que mis mejores maestros en la vida han sido las personas en la penitenciaría, porque ellos me enseñaron a valorar la libertad, el poder decir, yo me puedo sentar en una banqueta y ver pasar los carros. Y alguien podría decir, pero ¿cómo vas a decir que eso te va a dar alegría? Sentarte en una banqueta y ver pasar los carros. Pues hay montones de personas en las penitenciarías que los haría tremendamente felices, ¿cierto o no es cierto? El Señor se da cuenta de esto. En los segundos maestros yo he mencionado son los pacientes de cáncer y los familiares que a lo mejor uno está pensando en hacer algo que a los ojos de ellos sería totalmente superfluo, no tendría ningún valor. Pero cada mañana levantarse uno y decir estoy sano, esto sería algo para mantenerse con un estado de ánimo a este nivel. ¿Estamos de acuerdo con ello? Ok. Los terceros maestros, nomás para cerrar el punto, son los niños. Los niños que nos enseñan realmente una maravillosa, un montón de lecciones maravillosas que los pueden hacer felices con cosas tan sencillas. Pues el Señor sabe de la importancia del estado anímico de las personas, y aún antes de resolver una situación les da la palabra y dice, ten ánimo. Aquí viene atrás de esta palabra la bendición y la solución para tu problema. Y yo creo que Dios está hablando el día de hoy y está diciendo a cualquier persona que viva una situación como las que voy a mencionar, el Señor está diciendo por adelantado, ten ánimo, ya viene la respuesta a tu vida. Amén. Ten ánimo, dice el Señor. Amén. Un aplauso al Señor, dáselo. Gloria a Dios. Cuatro personas traen a un paralítico y lo ponen frente al Señor Jesús. Y dice la palabra del Señor que viendo el Señor a los cuatro que le trajeron, viendo la fe de los cuatro, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Pero primero le dice, ten ánimo, ten ánimo. Y luego le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y cuando el Señor le dice esto, a mí me da una lección muy grande. La lección que yo encuentro de esto es que cuando uno se encuentra en una situación de parálisis, que puede ser no necesariamente física, pero de repente uno se encuentra en un estado de parálisis emocional, en un estado de parálisis de ideas y de creatividad. Uno se puede encontrar en un estado de parálisis económica, de encontrar una solución. ¿Cuánto les ha pasado que de repente dicen, no sé qué hacer? Estoy paralizado ante esto, no sé qué hacer, no sé cómo resolverlo. ¿Hay alguien aquí? De repente se encuentra uno en esa situación de decir, no sé qué hacer. Pero hay una clave que te va a hacer que venga atrasito de esto una voz del cielo que te va a decir, ten ánimo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y sabes cuál es ese requisito o esa situación? Que te acompañes con gente de fe. Cuando una persona se encuentra en un estado de parálisis, de inactividad, de no saber qué hacer en la vida, es tan importante, y sobre todo en especial los hombres, quiero decirlo, más que las mujeres, que buscan normalmente la ayuda. Pero normalmente cuando uno está paralizado dice, no, déjame pensar, no quiero que nadie me dé. Pero la Biblia dice que el hierro con hierro se aguza. O sea, uno se afila cuando se pone con personas que tienen una fe fuerte, que están dando testimonio, y uno se fortalece. Y cuando Dios ve en nuestra vida que en situaciones de parálisis, en vez de alejarnos y aislarnos, nos acercamos a personas de fe. Cuando Dios ve eso, inmediatamente viene una voz del cielo, y nosotros tenemos que poder escuchar en nuestro espíritu que Dios dice, eso me agrada, ten ánimo, ahí viene la respuesta. Amén. Ten ánimo, acércate con personas de fe,
Porque en los momentos de parálisis serán las personas que te van a cargar y que te van a llevar a la presencia de Dios. En los tiempos de dificultad, no te aísles, dice el Señor. En los tiempos de dificultad, busca las personas de fe, las personas que te van a animar, que te van a motivar, las personas que quizá ya pasaron por una situación similar a la mejor, y el Señor trae una palabra y trae un estado anímico, porque el reino de los cielos es un reino de un buen estado de ánimo. Amén. Es un estado de ánimo. Por eso yo siempre digo, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Amén, hermano. Este es el día del milagro. Este es el día en que Dios puede operar la respuesta que nuestro corazón puede estar esperando. Amén. Primera cosa, cuando uno se encuentra en una situación difícil, en una situación de parálisis, de no saber qué hacer, busca, acércate a las personas de fe. Y uno previamente debe de haber identificado personas de fe. Debe haber identificado esas personas que le pueden respaldar. Acercarse a las personas de fe son lo que nos ayuda, lo que nos hace que Dios hable y diga, estás en buen camino. Es lo que está diciendo el Señor, estás en buen camino. Que nunca se nos olvide, porque pudiera ser que habiendo escuchado seamos oidores olvidadizos, y en el tiempo que debemos acercarnos a la gente de fe, nos acercamos a la gente que no es de fe. Pero Dios dice, ten ánimo, viene la respuesta. Amén. Esto es algo que viene de Dios. Dios quiere que dile que está a tu lado, ten ánimo. Estamos gente de fe aquí reunidos, nos animamos los unos a los otros. Ahorita que se dijo cuántos han recibido algo de parte del Señor, y veíamos, levanten la mano todos los que hemos recibido cosas de parte de Dios. Decimos, Señor, verdaderamente es algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Cómo Dios opera en el mundo espiritual, algo que tiene una trascendencia en el mundo físico, en el mundo natural. En la clase que estaba dando hace un momento, mencionaba yo cuando el Señor envía a las casas para que la presencia de los enviados del Señor produzcan algo sobrenatural en ese hogar, en esa familia, en ese matrimonio. Y salíamos ahí y dice una de las personas, que ya dirá ella si quiere después, pero yo creo que sí, pero dice, precisamente de cuando fueron a mi casa a declarar salud, salvación, bienestar, paz, armonía, prosperidad, cuando fueron a mi casa después de yo no sé cuánto tiempo de no poder embarazarse, habiéndose casado, no poder embarazarse, dice, salí embarazada. O sea, el Señor opera en todas las cosas. Te juntas con gente de fe y Dios te habla y te dice, ten ánimo, la respuesta viene, la bendición viene. No te aísles, no vivas solo. La Biblia dice en Hebreos 10:24, si no me equivoco, no dejes de congregarte. Dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, porque congregarnos es como las brasas que unidas se fortalecen y se dile que está a tu lado, tu presencia me edifica. Tu presencia me edifica, tu presencia me edifica, me bendice. Aleluya. Por eso el Señor en lo espiritual ve y revela al rey David, y él escribe el Salmo 133 que dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos en armonía, es como un buen aceite que baja de la cabeza y llega al borde de las vestiduras. Dice, es como el rocío en el monte de Hermón, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Amén. Un aplauso al Señor, dale gracias a Dios. Dios nos habla y dice, en momentos de parálisis, acércate con personas de fe. Definitivamente yo te puedo decir, anímate porque viene la respuesta. Aleluya. El segundo caso que yo encuentro en la palabra de Dios es una mujer que ella en su casa había estado pensando, tenía 12 años con un problema de flujo de sangre que no solamente le estaba mermando la vida,
sino le había mermado la economía también. Dice que había gastado todo lo que tenía. Esta mujer en su casa había escuchado de Jesús que él hacía milagros y venía precisamente a su ciudad, a su pueblo donde ella estaba. Y esta mujer se acerca porque ella dice en la palabra que ella dijo: si yo tan solo tocare el borde de su manto, si yo me puedo acercar lo suficiente a él y toco el borde de su manto, yo voy a ser salva, voy a ser sana de mi enfermedad, de mi situación. Y ella lo hace. Y dice la palabra del Señor que el Señor iba con mucha gente que la apretaba, mucha gente que lo estaba apretando, iba caminando él. Y dice que de repente se para y dice: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y le dice el Señor: ¿pero a qué te refieres con quién me tocó? Si un montón de gente te viene apretando. Dice: no, pero alguien me tocó y yo sentí que virtud salió de mi presencia, salió poder. La mujer le dio pena y dijo: fui yo. Voltea y la ve y le dice: ten ánimo, tu fe te ha salvado, ten ánimo. El segundo caso que yo veo es cuando una persona se está desangrando. Puede ser físicamente, o puede ser emocionalmente, o puede ser económicamente, o puede ser familiarmente, o como sea. Pero la persona se está desgastando completamente. Pero su fe le acerca al Señor. Su condición hace que en vez de alejarse, se acerque. Y esto es muy importante, porque hay personas que en tiempos de dificultad, en vez de acercarse más, se alejan del Señor. No saben que el enemigo es el que viene a hacer algo en contra de sus propias vidas, o el Señor está operando algo y ellos, en vez de reaccionar acercándose al Señor, dicen: ya no. Así me acaba de suceder compartiendo con un chofer del Uber, algo similar. Habiendo conocido al Señor, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Quiere el Señor que cuando nosotros tengamos una situación de crisis, nos acerquemos. Si nosotros tenemos una reacción ante la crisis de acercarnos a Dios en vez de alejarnos, podemos escuchar una voz del cielo que dice: ten ánimo, ten ánimo, porque viene tu respuesta, tu fe te ha salvado. Ten ánimo, dice el Señor. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver en todo tiempo, aferrarnos cuando vayan malas cosas, como a veces suelen ir. Cuando tengas en la vida solo cuestas que subir, cuando tengas poco a ver pero mucho que pagar. Descansar quizá tú debas, pero nunca claudicar, nunca desistir. Esto es algo de por vida, esto es algo para siempre. Nuestra comunión con Dios no es temporal, no es algo que uno diga: pues hace tantos años yo iba a la iglesia, hace tanto tiempo yo empecé a leer la Biblia, hace tanto tiempo, pero dejé de hacerlo y cómo lo extraño. Y esas personas se encuentran a alguien que ha seguido y se dan cuenta que les hace falta la presencia del Señor. Pero el Señor ve como segundo requisito que cuando la fe de uno lo acerca a Dios, viene de parte del Señor esta palabra: ten ánimo, ten ánimo. No importa cómo esté la situación, ten ánimo. Decía, mi suegro cantaba un canto que decía: la noche, la oscuridad no dura por siempre, viene la mañana. Va a llegar. No sé cuál sea la situación que puedas vivir. Si hay algo que pueda estar uno sufriendo, acércate más al Señor. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Acercarse más al Señor. Ten ánimo, dice el Señor. En los tiempos felices, celebra con Dios. En tiempos de paz, adora a Dios. En tiempos de dolor, confía en Dios. En tiempos de crisis, busca a Dios, pero en todo tiempo da gracias a Dios. Da gracias a Dios. Acercarte completamente a Él. Jesús ve que te acercas a Él y dice: ten ánimo. El ambiente del reino, del evangelio, no es un ambiente de desánimo, no es un ambiente
de derrota, es un ambiente de animarse, de seguir adelante. Es cierto, ¿habrá alguien sobre la faz de la tierra que no ha vivido crisis? ¿Habrá alguien que no haya vivido problema? Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es, dice la Biblia, 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. Es volver a levantarse, volver a levantarse. Tercer caso que yo encuentro en la palabra de Dios está en Mateo 14, 22, y habla que después de que el Señor hace el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, un milagro, algo sobrenatural, algo impresionante, el Señor le dice a los discípulos: súbanse a la barca y crucen al otro lado, yo voy a despedir a la multitud. Y ellos, los discípulos, se suben y se van a cruzar el lago que está ahí, y Él va a orar un tiempo, a pasar un tiempo con el Padre. Y dice la palabra de Dios que mientras ellos iban obedeciendo la voz del Señor, obedeciendo lo que les había dicho, empezó las olas a azotar la barca. El viento les era contrario, empezó a azotar la barca, y dice la Biblia que el Señor empezó a acercarse caminando sobre el mar. Empezó a ir acercándose el Señor sobre esto que a mí me parece factible 100%, me parece tan fácil. Si puedo creer que 2 pequeñas células pudieron formar mi cuerpo, no me parece nada difícil que alguien pueda hacer eso. Amén. Y el Señor va caminando, y cuando va caminando ellos se asustan, pensaban que era un fantasma, y entonces el Señor les dice: ten ánimo. Y aquí lo que yo veo es que cuando uno se encuentra en tu vida en una situación en que los vientos están azotando tu vida, en que te son contrarios, que las olas te están golpeando, que dices tú: pues si yo voy caminando obedeciendo a Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? Veo yo que el Señor se va acercando, y entonces Pedro le dice, primero dice: es un fantasma, es algo, no es algo material, es algo sobrenatural. Y entonces el Señor dice: tengan ánimo, soy yo. Cuando dice esto, Pedro se atreve y dice: pues si eres tú, ordena que yo me baje de la barca y camine hacia ti. El Señor le dice: pues vente. Y él se baja y empieza a caminar. Y yo veo que, a diferencia de los otros 2 casos, cuando tú vas en la vida porque estás obedeciendo a Dios, y aún así, porque obedecer a Dios no implica que no haya azotes de las olas de la vida, ¿cierto o no es cierto? Aún así hay problemas, pero cuando tú vas obedeciendo a Dios, cuando vas debajo de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y te azotan las olas, Dios te dice, no solamente te dice ten ánimo, sino te da la oportunidad para llevarte de algo natural a algo sobrenatural, de algo ordinario a algo extraordinario. Cuando estás en la voluntad de Dios obedeciéndole, porque ellos realmente por obediencia estaban en esa situación, el Señor les había dicho: crucen, vayan a la barca y crucen al otro lado. Y entonces esta situación me da esta lección: si nosotros estamos obedeciendo a Dios, estamos bajo la línea de Dios, en la voluntad de Dios, y te azotan las olas, el viento te es contrario, escucha a Dios diciendo: ten ánimo, viene una oportunidad superior. Yo voy a llevar tu vida de lo natural a lo sobrenatural, y de lo ordinario a lo extraordinario. Amén. A lo extraordinario, que uno empiece a ver cosas que no se imaginaba. Aleluya. Que uno pueda llegar a otra cosa, decirle: Señor, eso deseo. ¿Cuántos estamos caminando en la voluntad de Dios? ¿Cuántos decimos: yo quiero caminar en el camino del Señor? Estamos en esto, en tiempos de dificultad, estemos atentos, porque es la oportunidad de ir a situaciones de más bendición, más bendición. Recuerdo, me viene a la mente una jovencita, ella es de mi edad, pero cuando era jovencita se tiró de una tabla como esta que estaba flotando en el mar, se tiró un clavado y la ola se fue, y en vez de tener la profundidad suficiente para tirarse, cayó contra la arena y se rompió el cuello y quedó cuadripléjica. Ella pintaba cuando podía moverse y todo,
pero entonces ella empezó a pintar con la boca. Unos cuadros preciosos. Ella cantaba y siguió cantando, volvió a grabar. Ella es una conferencista muy famosa, muy tremendo. Pero dice ella que una vez, y yo esto lo he comentado, ella yendo a dar una conferencia a un lugar, la recogieron en el aeropuerto y veía unos campos preciosos, sembrados. Y dice ella que ella le dijo al chofer: wow, qué bonito está todos estos campos de sembradíos tan fértiles. Y el señor le dijo: no siempre fue así, no siempre. Esta agua tuvo que ser constreñida. Y ella dijo constreñida. Precisamente estaba pensando en esa palabra, porque en la Biblia dice que el amor de Cristo nos constriñe, pero nunca he entendido exactamente qué es constreñir. Y dice, cuando aquí el agua estaba originalmente solamente suelta, estaba empantanada. Entonces no se puede sembrar nada, es un viles lagos, pantanos que había aquí. Pero hacen unos canales en medio del agua, y hace que el agua tenga una presión hacia adentro de las paredes y la empuja de tal manera que se van secando. Es como hacer unos canales y cae el agua y se va secando la tierra. Y dice, ahora entiendo cuando la Biblia dice: el amor de Cristo nos constriñe. Porque de repente uno en la vida puede sentir que está bien y ya no quiere moverse, y se llega a empantanar. ¿Por qué razón? Pues por costumbre, por edad, por la razón que sea, llega uno a empantanarse. Yo ya no quiero aprender más, no quiero esforzarme más, no quiero emprender más, no quiero crecer más. Y se llega a empantanar la persona de tal manera que el Señor manda olas para que sacuda nuestra barca, no porque nos quiere hundir, sino porque quiere que nosotros escuchamos: ten ánimo, y quiero que vayas hacia adelante a otro nivel. Amén. Quiero que camines sobre las aguas que nunca has caminado. Y Dios tiene eso para nosotros, sea que seamos personas jóvenes, mediana edad o grandes, sea que seamos hombres, mujeres, lo que sea. Dios desea llevarnos a lo sobrenatural. Dios quiere que vayamos. Y Él nos dice, cuando nosotros estamos en obediencia: ten ánimo, te quiero llevar del ordinario a lo extraordinario. ¿Cuántos queremos ir a lo extraordinario? Empezar a ver la mano de Dios operando en nuestras vidas de una forma sobrenatural. Cuando nosotros decimos esto, Dios empieza a operar. Y yo deseo que si ese es tu deseo, porque el reino, yo les decía que el Señor no nos sacó de una religión para meternos a otra religión. Nos saca de las tinieblas para meternos al reino de su amado Hijo. Todos los que decimos: Dios, yo quiero pasar a un nivel superior, a donde tú me quieres llevar. La Biblia dice que Él nos lleva de gloria en gloria. Todos los que decimos: Dios, estoy listo para salir de la barca y empezar a caminar, te voy a invitar a que te pongas de pie. Y de esa manera nosotros le digamos al Señor: Señor, yo quiero entrar en la dimensión de tu corazón, en la dimensión del reino. Yo quiero entrar, Señor y Dios, ahí donde tú quieres que yo esté. Vivir, Señor, el reto y vivir algo sobrenatural. Cierra tus ojos, pero quiero que abras lo de tu espíritu y quiero que veas en lo espiritual Dios diciéndote: ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo. Y te invita a caminar en lo sobrenatural. Bendito Padre, nosotros venimos delante de tu presencia en adoración, en alabanza, en gratitud, dándote toda la gloria y toda la honra. Señor, tu palabra nos enseña que tú deseas, Señor y Dios, que tu pueblo avance cada día, que no sea agua estancada, que no viva las mismas costumbres repetitivas, aburridas, Señor, sino que podamos avanzar. Y tú nos hablas en medio de las crisis, cualquiera que sea, en medio de las parálisis, en medio, Señor, de los desangramientos, Padre, emocionales. Tú nos hablas, Señor, y nos dices: ten ánimo. Y venimos delante de ti, oh Dios, dándote la gloria
y la honra y la alabanza y la adoración, diciendo: Dios, queremos entrar, queremos entrar. Quiero que tomes, si tienes la confianza, toma la mano de la persona que está al lado tuyo y di: Dios, yo me uno a personas de fe para avanzar en el nombre de Jesucristo y romper con toda parálisis y celebrar que tú me dices: levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Yo me uno a gente de fe, Señor, que me anima y me motiva a creer en ti, a acercarme a ti. Y en el día de hoy, Señor, yo escucho tu voz que me dice: ten ánimo, ten ánimo. Te quiero llevar a un nivel sobrenatural, extraordinario. Señor, gracias. Te honramos y te bendecimos. Te damos la alabanza, la adoración a ti. Señor, gracias por hacernos ciudadanos de tu reino. A ti damos la gloria y la honra. Y declaramos sanidades, prodigios y maravillas en el nombre de Jesús ahora. Amén, amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, bendito seas, un pueblo, Señor, que te adora, que te alaba, que te bendice, Señor. Un pueblo que tiene ánimo, Señor, que se levanta con ánimo, que camina con ánimo, que piensa con ánimo, que se acuesta con ánimo, Señor. En el nombre de Jesús se rompe todo desánimo, toda depresión, toda tristeza. En el nombre de Cristo Jesús. Mi espíritu y mi alma se están llenando, Sí, por Señor. el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Amén, amén. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, Ten ánimo, ten ánimo. sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma Se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Una vez más. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, Porque su palabra es espíritu y es vida. sanando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo.
toma el trono, Señor. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono en mi corazón. Ven y toma ven y toma el trono, Señor. Ven y toma el trono. Toma el trono en mi corazón. Te exalto, te exalto. Te Aleluya. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos toda gloria. Señor, está sanando parálisis emocionales, intelectuales, creativas, económicas. Señor, está sanando desangramientos en el nombre de Jesús. Aleluya, restaurando, llevándonos a niveles extraordinarios. Alabado sea, Señor. Sea
Señor, nos preparamos para traer delante de ti lo que representa nuestra vida, nuestro tiempo, capacidades, habilidades, Señor, los dones y talentos que tú has puesto en nosotros para multiplicar. Hoy te decimos, Señor, aquí traigo para tu gloria y para tu honra. Se dobla en el nombre de Cristo Jesús todo lo que tú deposites en nuestras manos. Se multiplica en el nombre de Cristo Jesús y crecen nuestras capacidades para producir, para generar, para fructificar en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque tú nos bendices y nos guardas. Tú haces resplandecer tu rostro sobre nosotros. Tienes de nosotros misericordia, nos das un trato preferencial y pones en nosotros paz, bienestar, salud, prosperidad, gozo, armonía, restauración y restitución. En el nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Aleluya. Yo no sé si ya habían estado, pero cuando menos sé que están, creo que 2 personas de los misioneros, de la casa de misioneros. ¿Sí? 2, muy bien. Entonces, para que se acerquen ahí y también los saluden. ¿Hay alguien más que viene por primera vez?